resurrección, porque su muerte nos trajo muchos beneficios, pero su resurrección selló esos beneficios. Amén. Y quiero comenzar, por favor, si me acompañan en la epístola a los Corintios, primera epístola a los Corintios, capítulo 15 y versículo 14. Y la resurrección, uno de los pilares más importantes de nuestra fe. Y literalmente la resurrección del Señor hace que nuestra fe no sea vana. La fe confirma que todo lo que Cristo enseñó es verdad. Todos se nos levantaron la luz. Pero la fe confirma, escuche bien, que todo lo que Cristo enseñó es verdad. Hoy se recuerda la resurrección del Señor, la culminación de todo un plan que comenzó en algún punto de la eternidad y que nos involucra activamente a cada uno de nosotros. El plan de Dios te involucra a ti activamente a través de su resurrección. La resurrección del Señor nos da un acceso libre a las esferas espirituales y, repito, nos involucra activamente en los planes eternos de Dios. ¿Sabes? El plan de Dios no es solamente redimirnos. Imagínate qué Dios más pequeño el que tendríamos si su único plan es redimirnos. Dice la palabra que el Señor trabajó por 6 días y descansó el día séptimo. Amén. Ahora, ¿no te has puesto a pensar qué hizo el lunes el Señor? Bueno, el domingo, ¿verdad? Porque el séptimo es esta. ¿No te has puesto a pensar qué hizo el Señor después de descansar el día séptimo? Porque el Señor no sigue descansando, el Señor está trabajando. Él descansó el séptimo día. Pero el primer día llegó y el Señor, creo yo, siguió creando porque Él es creativo. Amén. Así que Él necesita de su iglesia, necesita de ti y de mí, porque hay planes eternos para nosotros. Los planes de Dios van mucho más allá de nuestro intelecto, de nuestro pensamiento y de nuestra capacidad para poder pensar. Los planes de Dios van mucho más allá de lo que Él está haciendo en nosotros hoy. Los planes de Dios son eternos. Amén. Tú eres eterno. Di: yo soy eterno. Yo soy eterno. Tú eres espíritu y tu espíritu es eterno. Amén. Nuestro cuerpo, aún nuestro cuerpo, dice la palabra, que va a ser redimido. Así que aunque hoy nuestro cuerpo se está envejeciendo y arrugando y cayéndose algunas cosas que no deberían caerse, ¿verdad? Pero vaya el pelo, estoy hablando del pelo y de los dientes, pues, ¿verdad? Pero va a llegar el momento en donde la palabra dice que nuestros cuerpos van a ser redimidos también. Así que todos nosotros somos parte integral del plan eterno de Dios para el universo. Nuestro trabajo no se limita a lo que podamos hacer los 70, 80 o 90 años que Dios nos permita vivir aquí. Nuestro trabajo realmente comienza cuando nosotros dejemos este plan natural y entendamos que hay algo más para nosotros de parte de Dios. Y lo que nos da el acceso para que nosotros podamos optar a eso más es su resurrección. Amén. Y el Señor resucitó, gloria a Dios. Y hay tantas frases hermosas que pasan hoy por todas las redes sociales, ¿verdad? Tenemos el único Dios que no está muerto, su tumba está vacía, y todo lo que tú puedas escuchar es una verdad preciosa. Pero más allá de que una tumba esté vacía, lo importante es que tu corazón no esté vacío. ¿De qué sirve que la tumba no esté vacía si nuestro corazón está como esa tumba? El Señor vive y Él quiere vivir en nosotros, escucha bien, y a través de nosotros. Porque Él no solo quiere que tú te sientas vivo, Dios quiere que esa vida se manifieste
a aquellos que aún no han recibido la vida de Dios, para que ellos también puedan ser partícipes, para que podamos reclutarlos para el servicio eterno de Dios. Y en 1 Corintios capítulo 15 y versículo 14 dice así, voy a leer desde el versículo 11: porque o sea yo o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, como dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. ¿Te das cuenta que lo que valida nuestra fe no es la muerte del Señor? Lo que valida nuestra fe es su resurrección. Porque todos morimos, mas no todos resucitamos. Ahora tú me vas a decir que en la Biblia hay gente que ha muerto y ha resucitado. Sí, está Lázaro y algunos otros. La diferencia es que ellos se volvieron a morir. Mas Cristo resucitó y está sentado hoy a la diestra de Dios Padre, intercediendo por ti y por mí. Ok, pero todos los que han muerto en Cristo están vivos hoy en su presencia. Sí, pero no con todo el cuerpo. Porque cuando Él resucitó, Él llegó con Tomás y Tomás estaba incrédulo de la resurrección y Jesús le dijo: toca mi mano, mira mis pies, ¿no ves que soy yo? Ahí están las marcas. Él comió con ellos, ¿te acuerdas? Comió su pescadito, después agarró y dijo: ya me tengo que ir, atravesó la pared y se fue. No se quedó el pescado trabado en la pared. ¿Por qué? Porque Él no solamente se fue de espíritu, sino que también su cuerpo fue redimido. Y su resurrección nos da acceso a esa bendición, a que un día nosotros resucitemos, nuestros cuerpos sean redimidos y podamos estar eternamente en su presencia, haciendo lo que Dios planificó desde antes de la fundación del mundo para que nosotros hagamos. ¿Sabes que Dios tiene planes para ti? Nosotros hoy limitamos los planes de Dios y llegamos con la gente y le decimos: no se preocupe, Dios tiene planes preciosos para su vida. Sí, pero nuestra mente natural encaja esos planes en trabajo físico, en bendiciones materiales y en lo que Dios pueda darnos mientras estamos vivos. Pero te quiero decir algo: los planes de Dios sobrepasan eso. Los planes de Dios acerca de nosotros aún recién están comenzando. Así que tú no pienses: la vida se me está acabando. Hasta el verso me salió, ¿verdad? ¿Ah? La vida se está acabando. Ay, mamá, me estoy mojando, ¿verdad? No, tu vida aún está comenzando. Tienes una eternidad delante y su resurrección te da acceso a una eternidad. ¿Sabes? En vano hubiera sido que Jesús hubiera muerto en la cruz si no resucita. Hubiera sido uno más, un profeta más, un gran maestro más, un filósofo más, y todos estaríamos yendo a su tumba a visitarlo y a ponerle flores. Lo que lo hizo diferente es que Él venció la muerte, tomó las llaves del Hades y hoy gobierna en los cielos e intercede por nosotros. Amén. Ese es el Dios que tienes, ese es tu Salvador. Y las bendiciones que esto conlleva en nuestra vida las quiero enumerar hoy. Hay muchas más, pero quiero mencionar algunas. Quiero que vayas conmigo a 1 Corintios capítulo 15, versículo 20. Te recomiendo que leas todo el capítulo 15 de 1 Corintios, porque es un capítulo que habla acerca de la resurrección. 1 Corintios capítulo 15 y versículo 20 al 23 dice así: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho.
Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, mira, porque así como en Adán todos mueren. ¿Cuántos hijos de Adán habemos acá? Nos vamos a morir toditos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Amén. Mira qué promesa más linda la que el Señor nos está dando acá. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, dice el versículo 20. Y es primicia. ¿Qué es una primicia? Primicia es un adelanto de algo más. Cuando tú vas a comprar una casa, te dicen, déjeme una primicia. Eso quiere decir, déjeme un adelanto, ya después me da lo demás. Cristo es la primicia de los que durmieron. Es lo primero, el primero. No es el único, es el primero. Una cosa es que Él sea el único y otra cosa es que Él sea el primero. Amén. Él es el unigénito Hijo de Dios. Pero también Él es el primogénito entre muchos hermanos. Porque ahora nosotros hemos sido adoptados hijos. Amén. Ahora Él es el unigénito Hijo legítimo de Dios. Mas es el primogénito entre muchos hermanos. Y Él es primicia entre los que durmieron, dice la palabra. Eso nos da a nosotros una esperanza de que si Él es el primero, quiere decir que va a haber más. Amén. Así que lo que le pasó a Él, también te puede pasar a ti. ¿Para cuántos queremos que el poder de la resurrección se manifieste en nuestra vida? ¿Cuál es el requisito para resucitar? ¿Ah? No te me chives. ¿Ah? ¿Cuál es el requisito para resucitar? Si quieres resucitar, primero hay que morirse, ¿o no? Eso ya no me gustó. Romanos capítulo 11, vamos a regresar a 1 Corintios en unos momentos. Romanos capítulo 11, versículo 16. Romanos capítulo 11, versículo 16. Dice así. Escucha bien. Esto es tremendo. Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Si la raíz es santa, también lo son las ramas. Ahora, dice 1 Corintios capítulo 15, versículo 20, que Cristo ha resucitado de los muertos como una primicia de aquellos que durmieron. ¿Amén? ¿Estamos acá? Cristo resucitó de los muertos como una primicia. Y Romanos capítulo 11, versículo 16 dice así: si la primicia es santa, también lo es la masa restante. Ahora, Cristo, quien es la primicia, te pregunto, ¿Él es santo? Ok, ¿cómo va a ser la masa restante? Algunos nos enfocamos bastante en la masa, ¿verdad? ¿Cómo tiene que ser la masa restante? Tiene que ser igual que la primicia, santa. ¿Cómo murió Cristo? Sin pecado. Ay, eso es imposible, pastor, porque todos somos pecadores. Sí, pero tenemos que entender que su resurrección nos dio acceso al poder dejar de pecar. Beneficio número 1, 1 Corintios capítulo 15, versículo 14. ¿Cuál es el primer beneficio que vamos a ver hoy? Que nos ha dejado su resurrección. ¿Estamos claros, mis amados? ¿Sí? ¿Estoy siendo claro hoy? 3 me están entendiendo nada más. 1 Corintios capítulo 15, versículo 14. Pues si parezco predicador, ¿verdad?
1 Corintios 15, 14, dice así: pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, estoy en Romanos, 1 Corintios 15, versículo 14, dice así, comenzamos con este versículo: y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana también es nuestra fe. Y si somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis, ¿en qué? En pecado. Aún estáis en vuestros pecados. Ahora, beneficio número 1, lo he estado diciendo desde el principio: la resurrección autentica nuestra fe, le da respaldo legal a lo que creemos, es la prueba y la evidencia que todo lo que leemos en su palabra es verdad. Te lo voy a repetir: la resurrección de nuestro Señor Jesucristo autentica nuestra fe, le da respaldo legal a lo que creemos y es la prueba, la evidencia de que todo lo que leemos en su palabra es verdad. Hebreos capítulo 4 versículo 12 dice que la palabra es viva y es eficaz. La palabra es viva y es eficaz. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo le da eficacia a la palabra en nuestra vida. Así que todo lo que tú lees en la palabra de Dios, su resurrección te garantiza que es cierto. Por eso es que hoy podemos confiar, por eso es que hoy podemos creer. A través de la resurrección de Cristo, tú tienes acceso a esa fe que cree lo imposible, que ve lo invisible y que hace todo posible. Su resurrección te garantiza la vida eterna y nos testifica del poder de Dios. Su resurrección te garantiza la vida eterna y nos testifica del poder de Dios. Porque miren, es muy fácil escribir, ¿sí o no? Mira, tú puedes leer sobre Superman. ¡Ay, qué lindo! Amén. Hermanas, es lindo Superman. Ay, sí, poder volar, poder tener super fuerza, superpoderes, todo. O sea, miren, el papel aguanta todo. Yo quiero conocer a un Superman de verdad. Ahora, cuando Cristo resucitó, eso es la evidencia de que todo lo que tú lees acerca de Dios es cierto. De que todo lo que Él te promete en su palabra se puede hacer vida en ti. Si Él no hubiera resucitado, hubiera sido alguien más, un buen hombre, un buen profeta, un buen maestro, alguien que sobresalió en su tiempo como han habido muchos. Pero su resurrección testifica del poder de Dios. Así que, primer punto o primer beneficio de su resurrección es que autentica tu fe, le da respaldo legal a lo que crees y es la prueba y la evidencia de que todo lo que leemos en su palabra es verdad. Por eso hoy podemos llegar con confianza a hablarle a alguien que no conoce a Cristo y podemos llegar a decirle: tú estás enfermo y Él tiene poder para sanarte. Tú estás deprimido y Él tiene el poder para sacarte de esa depresión. Tú estás pasando por el valle de la sombra y de la muerte. La palabra dice que Jehová es tu pastor y nada te faltará. Tú puedes llegar con alguien que está pasando por la prueba, por la tribulación y por el horno y decirle: esta tribulación leve y momentánea, pero produce en ti un eterno peso de gloria. ¿Por qué? Porque porque su resurrección testifica que lo que dice aquí es cierto. Este no es un libro más.
Dios manifestándose a su pueblo. Beneficio número 2, 1 Corintios capítulo 15, versículo 20, dice así: mas ahora Cristo ha resucitado a los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, escucha bien, también por un hombre la resurrección de los muertos. ¿Cuál es la causa de la muerte? El pecado. ¿Cuál es la causa de la muerte? La paga del pecado es muerte. Por un hombre entró el pecado, entró la muerte, pero por otro hombre entró la vida, la resurrección. Así el primer Adán desobedeció a Dios y murió. El segundo Adán obedeció a su padre y resucitó. Así que nosotros somos descendientes del primer Adán, por eso es que estamos en pecado, por eso es que no estamos en pecado, somos pecadores. Pero por otro hombre que resucitó, la vida entró en nuestros corazones. Porque así como en Adán todos murieron, verso 22, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Escucha. Número 1, ¿quién? Cristo, las primicias. Luego los que son de Cristo en su venida. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Ahora, dice el libro de Efesios que Él es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. Amén. Nosotros somos el cuerpo de Cristo, dice la Biblia. ¿Cuántos habemos acá que somos el cuerpo de Cristo? Amén. Algunos son las manos, otros son el estómago del Señor, ¿verdad? Algunos son el codo de Cristo. Todos tenemos una función dentro del cuerpo. Él es la cabeza y nosotros el cuerpo. Ahora, ¿dónde están los pies? Abajo, va a decir. ¿Los pies están en la cabeza o están en el cuerpo? ¿Ah? ¿Sí? Ok, entonces dice aquí, mire lo que dice acá, versículo 25. Porque preciso es que Él reine, escuche bien, hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de ¿quién? De sus pies. No dice debajo de la cabeza, dice debajo de los pies. Porque los enemigos los tiene que poner debajo de los pies para que la iglesia pisotee al pecado. Eso no ha pasado aún. Él derrotó el pecado, pero todavía Él tiene que derrotar el pecado en mí, en ti. ¿Hay alguno aquí que no peque? Que me levante la mano para venir a pastorear esta iglesia y que someto a su autoridad inmediatamente. ¿Hay alguien aquí que no peque? ¿Usted conoce a algún ser humano que no peque, que esté vivo hoy? No. Jesús. Sí. Hay otros. Pablo llegó. Pablo logró el Señor poner a sus enemigos debajo de sus pies. Amén. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros somos llamados a gobernar, no que el pecado nos gobierne. ¿Cuántos de acá quieren ya no pecar? Espero que todas las manos levantadas. Sí, pero cuando sentimos ya estamos pecando, ¿sí o no? Y mira, por eso es que no hay que juzgar, porque la diferencia es que tu pecado y el mío son distintos, pero igual el pecado nos va a llevar al infierno si no nos arrepentimos. Así que no juzguemos, porque dice la Biblia, con la misma ¿verdad? Con la misma vara que juzguemos, seremos juzgados de un palmo más.
A veces juzgamos al hermanito porque está pecando, no nos damos cuenta que la única diferencia es que su pecado es distinto al mío. Y juzgamos el pecado de los demás, pero no nos damos cuenta que a veces el nuestro es peor. Lo que pasa es que el pecado del hermano se ve, el mío no. Pero el Señor quiere que el pecado sea puesto bajo el estrado de sus pies. Y nosotros somos sus pies. Nosotros somos los pies del Señor. Nosotros somos aquellos que somos llamados a llevar las buenas nuevas del Evangelio. Efesios capítulo 4 dice que, Efesios capítulo 6 dice que nos debemos poner las sandalias del Evangelio de la paz. ¿Dónde se ponen las sandalias? En los pies. ¿Quién tiene los pies? El cuerpo. ¿Dónde quiere el Señor someter el pecado? Abajo de los pies. ¿Estoy dándome a entender? Así que el segundo beneficio nos da el poder para derrotar el pecado en nuestra vida. Sigamos leyendo, versículo 26. Y el postrer enemigo que será destruido, ¿cuál es? La muerte. Mire, el postrer enemigo será la muerte. ¿Por qué? Porque si ya no hay pecado, la muerte no tiene poder. Dice la palabra que el aguijón de la muerte es el pecado. Así que si ya no hay pecado, la muerte no tiene poder. ¿Sabes por qué nos estamos muriendo? Porque la muerte tiene un derecho legal sobre nosotros y se llama pecado. Así que cuando el pecado es erradicado en la vida, la muerte ya no tiene poder. De ahí que el apóstol Pablo en 2 de Timoteo dice: he aquí he terminado mi carrera, he cumplido con la fe, por lo demás me espera la corona de justicia. Pues ya no vivo más yo, sino que Cristo vive en mí. Y él llega con la iglesia y le dice: yo ya tengo permiso para morirme. Y me pusieron a escoger y estoy en estrecho. No sé si irme o quedarme. He decidido quedarme, dijo Pablo, porque aún ustedes necesitan que yo esté acá. Así que ya la muerte no tenía gobierno sobre Pablo. ¿Por qué? Porque ya no había pecado. Porque el Señor logró vencer el pecado en Pablo. Y entonces cuando ya no hay pecado, la muerte ya no tiene poder. ¿Cuántos se han metido acá a una deuda en alguna tarjeta de crédito? Levánteme las manos todos aquellos que sabemos qué es eso, ¿verdad? ¿Ah? Mire, yo me recuerdo, yo tuve en medio del trato de Dios, ¿verdad? Mire, habían domingos en donde sonaba el teléfono a las 12 de la noche. Un domingo a las 12 de la noche. Y uno se levanta un domingo a las 12 de la noche, te suena el teléfono y dices: ¿saben qué pasó? Es una emergencia. ¿Saben los bandidos? Contestabas, y era de una empresa que no voy a mencionar, pero algunos saben, ¿verdad? Que es afiliada al infierno, esa pobre empresa. Y te atormentaba. De las 12 a las 6 de la mañana no podías dormir. Pero ¿qué les daba el poder a esos cuantos para despertarte a las 12 de la noche y decirte cualquier cosa? Tu deuda, tu pecado. Gracias al Señor, gloria a Dios. El Señor en su misericordia me permitió pagar. No me volvieron a molestar. La empresa sigue, pero ya me pusieron una X enfrente. Ya dicen: a este no lo podemos, ya no tenemos por dónde agarrarlo. ¿Por qué? Porque ya pagó, ya tengo un finiquito. Yo esperaría, me daría mucho gusto que me llamaran un día a las 12 para poder decirles todo lo que no les podía decir cuando les debía. Pero ya no lo van a hacer. ¿Por qué no lo van a hacer? Porque ya no les debo. Porque mi deuda fue saldada. Y entonces ya no tienen ni poder ni autoridad sobre mí. Cuando el pecado sea erradicado de tu vida, ya no va a tener poder ni autoridad sobre ti. Simplemente le sacas tu finiquito y dices:
sorbida es la muerte en victoria. Cristo venció el pecado en mí. Ya no tienes parte ni suerte en esta vida. Anda molestado otro chabuquito. ¿Cuántos queremos que ese día llegue? Pues, ¿sabes? La resurrección de Cristo nos da el poder para que eso pueda pasar en nuestra vida. Quiero que leamos versículo 54 de 1 Corintios capítulo 15, dice así: y cuando esto corruptible, ¿cuántos corruptibles sabemos acá? Solo Gildita y Gustavo. ¿Cuántos corruptibles sabemos acá? ¿Cuántos se están corrompiendo acá? Mira, mírate al espejo y toma una foto de hace 2 años y mírate al espejo, te vas a dar cuenta que estás corrompido. ¿Cuántos nos envejecemos acá? ¿Cuántos nos estamos envejeciendo? Solo mire la barba blanquita, puro Santa Cruz. ¿Por qué? Porque el pecado todavía está aquí adentro. 15:53. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Wow, miren lo que está diciendo el Señor acá. Nosotros leemos estos versículos muy rapidito. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción. Ahora, ¿quién es el único ser incorruptible en el universo? Cristo. Es Dios. Todo lo demás se corrompe. Aún los ángeles son corruptibles. Satanás corrompió a algunos, muchos, y se los trajo al plato. Y hoy son sus sirvientes. ¿Estamos todos de acuerdo con eso? Entonces, aún los ángeles se pueden corromper. El único incorruptible es Dios. Ahora, cuando Él dice en su palabra que su herencia para ti es incorruptible, ¿qué te está diciendo? Porque yo te quiero dar una herencia incorruptible, dice el Señor. Y si todo excepto Él es corruptible, ¿qué te está diciendo Dios? ¿Quién es tu herencia? ¿Qué te quiere heredar Él? Él mismo se quiere dar. Así que cuando dice que esto corruptible se vista de incorrupción, ¿qué te está diciendo? ¿Qué te está diciendo? ¿De quién nos tenemos que vestir? De Dios. Dios no se gasta. Me dice Gustavo, cuando entramos, qué bonita tu camisa, ¿le gusta mi camisa? Sí, y me dice, yo tenía una igual, pero tanto usarla se me rompió el cuello y ya no la pude usar. ¿Cómo se gasta? La ropa esta de tanta usada no se gasta. Y Dios dice, no, yo no quiero que te vistas de ropa que se corrompe. Yo quiero que te vistas de alguien que es incorruptible. Y el único incorruptible es Dios. Así que dice el versículo, ¿en cuál vamos? 54. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces, mira qué va a pasar entonces. Entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Mira, hay promesas que aún no se cumplen y que aún no se pueden cumplir. Nosotros tenemos que aprender, entre paréntesis, a interpretar y a saber el tiempo correcto del cumplimiento de las promesas de Dios. Porque por eso es que vemos tanto pueblo y aún nosotros hemos sido contaminados con eso. Y ya vemos tantos que nos hemos decepcionado, o que se han decepcionado con Dios porque no se cumplen las promesas. Y no entendemos que la promesa tiene un tiempo específico de cumplimiento. Hay promesas específicas que tienen un tiempo específico. Y la muerte va a ser derrotada en su totalidad cuando el pecado sea erradicado de la iglesia.
Miren, el sacrificio de Cristo en la cruz, no, la verdad les digo algo, no hubiera valido la pena que el Hijo se separara de su Padre y de que la maldición de la tierra y de la humanidad se hayan metido en Él y que Él haya pagado por nuestros pecados en el infierno por un montón de billetes chucos y casas que un terremoto las puede botar y carros que los sacas de la agencia ya valen menos. Hubiera sido un desperdicio el sacrificio de Cristo si Él hubiera muerto por eso. Porque entonces lo que Dios hubiera hecho hubiera sido mandar a su ángel estadista para que nos venga a enseñar cómo hacer riquezas. Pero Él no murió. Mire, lo que Cristo pagó por nosotros no fue dinero. Él pagó con su vida, porque Él no te quiere rico, Él te quiere vivo. Si Él te hubiera querido rico, paga dinero, pero Él sabía que estabas muertos en tus delitos y pecados y entonces Él dio su vida, porque es algo más. Y dice que Él anhela darnos vida y vida en abundancia. ¿Sabes qué es una vida en abundancia? No es la que más posesiones tiene. Una vida en abundancia es aquella vida que no está limitada por la corrupción del pecado acá, porque todos nosotros ahora nos vamos a morir, pero el Señor dice: yo te quiero dar vida abundante para que ya no te estés preocupando si te está llegando la tercera, la cuarta o la quinta edad, para que tú puedas ver para adelante y no ver un muro ahí que cada día se acerca más, un precipicio que cada día está más cerca, que se llama muerte. Él quiere quitar a la muerte de tu camino para que tú puedas caminar eternamente hacia Él. Yo estaría brincando de esta. Amén. También que ibas, pastor, y empezaste a regañar. No, hombre. Esto nos debe dar esperanza. Yo no te estoy diciendo que Dios no te quiera dar tu carro, ni tu casa, ni tu sueldo, ni tus puntos. Te los quiere dar, es más, te los ha dado, ¿sí o no? ¿Sí o no? Sí, pero no es ese el propósito. El propósito es vida en abundancia. Mire, no dice abundancia en la vida, dice vida en abundancia. Amén. Sigamos leyendo. Y verso 54. Verso 55 vamos. ¿Dónde está, muerte, tu aguijón? ¿Cuál es el aguijón de la muerte? El pecado. El aguijón de la muerte es el pecado. Y mire la pregunta que aquí está haciendo el apóstol Pablo. ¿Dónde está, muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. ¿Qué le da poder al pecado? La ley. ¿Por qué? Porque cuando hay una ley que dice no matarás y viene alguien y mata a esa persona, esa ley le da autoridad al pecado para que cumpla una sentencia en ti, porque está la ley. Si no hubiese una ley que dice no matarás, no importa, podríamos matar y no hubiera autoridad que nos llevara cautivos, porque no hay una ley. ¿Estamos de acuerdo en eso? Así que por eso ha venido la gracia. Escucha bien, para que seamos libres de la ley. ¿Pero qué está diciendo? ¿Que vivamos como queremos? No, no está haciendo eso. El ser libre de la ley es ser libre del pecado. ¿Ya te diste cuenta? No se trata del Antiguo y del Nuevo Testamento. Se trata de que quien es libre de la ley es porque la ley ya no tiene poder en él, porque lo que le da poder a la ley es el pecado. Así que cuando dice
que en la gracia hemos sido libres de la ley, lo que está diciendo es que ya no hay pecado aquí adentro, por cuanto la ley pierde poder y entonces la muerte ya no tiene poder sobre ti. ¿Espíritu de chimotrufia o se entendió? ¿Sí lo entendiste? ¿Te das cuenta? Es que ya no estoy bajo la ley, ya estoy bajo la gracia, entonces hagamos y deshagamos. No, el que es libre de la ley dejó de pecar. ¿Te das cuenta? Que la responsabilidad de ser cristianos recae en aquellos que